En el año 2001 hubo un cambio, una reforma que inició y se extendió hasta el año 2005. Estamos hablando de la reforma procesal penal que hizo un cambio en el sistema de justicia a lo largo de nuestro país. Para conversar más sobre esto, ya que se cumplen este año 18 años desde la puesta en marcha de esta reforma, estamos con nuestro defensor regional, don Raúl Palma, para conversar diversos ámbitos, pero también cómo se aplica esto en la región de Atacama. Don Raúl, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Daniela, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerlos porque hay temas que la gente tiene que conocer. La reforma procesal penal fue un cambio bastante importante, lo recordamos desde el año 2001 que comenzó a aplicarse, y es un cambio bastante importante desde un sistema inquisitivo, digámoslo, a uno que daba mayores garantías de defensa. Sobre este sentido, ¿qué es lo que nos puede comentar sobre esta evolución de la justicia en Chile? Sí, bueno, tal como tú dices, Daniela, la reforma procesal penal del año 2000 y 2001 acá en Atacama fue efectivamente el hito legislativo y de cambio legal y de justicia en Chile más grande de los últimos 100 años. La verdad es que, tal como tú señalas muy acertadamente, se pasó de un sistema inquisitivo anacrónico, donde no había respeto a los derechos fundamentales de las personas, donde un juez investigaba y a la vez también juzgaba, y por lo tanto no existía además una defensa adecuada. Esta defensa era ejercida antiguamente por estudiantes de Derecho, egresados de la carrera. Se pasó a un sistema moderno, a un sistema reformado, a un sistema acorde con los principios y las garantías, los derechos humanos de las personas. Y la verdad las cosas es que este fue un salto cuántico, donde se produce un verdadero acceso a la justicia de todas las personas, donde un imputado, en este caso, puede contar con un defensor penal público de la mejor calidad, ¿no es cierto?, enfrentando a un ministerio público que tiene ingentes e importantes recursos y por lo tanto con nuevos actores, que son los tribunales de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, los fiscales del Ministerio Público, los defensores penales públicos, y también con nuevos, ¿no es cierto?, elementos de apoyo por parte de las policías, carabineros, PDI, y además con actores también coadyuvantes como es el Servicio Médico Legal y otros. Entonces, lo que existe en definitiva es, a partir de 2001, en concreto en la región de Atacama, un sistema que efectivamente es mucho más acorde con los principios de un siglo XXI de respeto a los derechos fundamentales de todos y también de una mejor persecución penal. Esa es la idea matriz y es la que se ha tratado de conservar durante todos estos años. ¿Y cómo ha visto usted, don Raúl, el cambio en la región de Atacama? Recordemos que usted también llegó el año 2003 y estuvo en Chañaral y Diego de Almagro, sí, en esas defensorías, entonces también tiene una visión bastante amplia, sí, debido a que ha tenido una trayectoria bastante importante justamente aquí en esta región. Bueno, efectivamente, yo comencé la Defensoría Penal Pública el año 2003, fui, tal como te señalas tú, defensor en Chañaral y Diego de Almagro, previo al proceso de licitación que comienza en 2004 en la región. Para que la gente entienda, nosotros hemos pasado como Defensoría Penal Pública por varias fases. En el comienzo, la más importante era la instalación, que fue gradual, como tú recordarás. Nosotros fuimos en la segunda etapa en el año, como mencionamos, 2001. Y luego intentar dar cobertura a toda la región, ¿no es cierto? En este caso, con los tribunales de garantía que existen en Diego de Almagro, en Chañaral, en Freirina, en Caldera, en Vallenar y por supuesto en Copiapó. Y la verdad las cosas es que hoy día, fruto de toda esa instalación que también contó con la incorporación de defensores licitados, que para que la gente lo entienda son prestadores, ¿no es cierto?, privados, defensores del ámbito privado, oficinas de abogados que licitan públicamente cada 3 años con la Defensoría, podemos contar entonces con una cobertura que hoy día es del 100% para quienes requieren los servicios de la defensa penal pública. Hoy el 70% de nuestra prestación de defensa penal es a través de defensores licitados, pero eso nos permite llegar a todos los rincones de Atacama. De hecho, ahora se ha creado un tribunal itinerante incluso en la ciudad, ¿no es cierto?, la comuna de Alto del Carmen. Y todos los desafíos que implican que cuente un imputado o imputada con un defensor o defensora, lo logramos. Luego ha venido un periodo, ¿no es cierto?, de mayor expansión, de incorporación de otros desafíos y emergencias legislativas que existen, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y hoy día estamos en un periodo, yo diría, de consolidación, con importantes líneas de defensa especializada que van complementando la defensa general que nosotros brindamos, que es básicamente la defensa para cualquier persona que se encuentre en un proceso penal que no cuente con los recursos para tener un abogado privado. Esa es nuestra misión fundamental. Toda persona que lo requiera puede contar con un defensor penal público por no tener, ¿no es cierto?, acceso a un abogado privado. Eso es una garantía de acceso a la justicia. Y también hoy día hemos cambiado nuestra misión para velar por el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables. Y en ese sentido, permitir un mayor acceso, protección, promoción de los derechos fundamentales de las personas que pertenecen a estos grupos vulnerables. Y por eso tenemos entonces defensa especializada en materia de adolescentes, desde 2008, en materia, ¿no es cierto?, de personas de pueblos originarios, migrantes, mujeres condenadas
privadas de libertad, grupos LGTBI, tenemos también defensa penal de personas con salud mental que han sido invisibilizadas dentro de las cárceles, la defensa penitenciaria, que efectivamente es muy importante hoy día para las personas condenadas que también se veían un poco invisibilizadas en el terreno, ¿no es cierto?, de lo que es el sistema de justicia penal. Entonces, yo te diría que hoy día la Defensoría Penal Pública es una institución sólida, una institución que este año se ganó el premio anual de la excelencia institucional, y en definitiva creo que estamos por muy buen camino dando respuesta a los requerimientos de la población. Esto es muy importante, sobre todo el último punto, que es el que le quiero comentar en este momento. Desde el año 2012 se agrega en todas estas líneas de trabajo que tiene la Defensoría Penal Pública, se agrega justamente lo que usted señalaba, que tiene que ver la relación de la defensa de personas, por ejemplo, extranjeras en nuestro país. Un cambio también que viene de la mano con todo este tema de migración, ¿cierto? Que hemos visto muy exponencialmente creciendo, primero en las regiones del norte y en Santiago, y luego ya aquí, digamos que somos la Región de Atacama como la segunda avenida, ¿cierto?, de los migrantes a nuestro país. ¿Cómo ha sido este cambio también para poder dar cobertura a este grupo? Mira, la verdad es que, como hablábamos y conversábamos y tú muy bien señalas, lo que hace la Defensoría es dar respuesta a los requerimientos que la sociedad va planteando. En este caso, precisamente, hemos tenido una oleada migratoria importante, relevante en los últimos años, y la Defensoría no podía restarse de aquello. Pero no por una cuestión, digamos, de porque seamos voluntaristas y se nos ocurra, sino que evidentemente las particularidades de las defensas son distintas. Efectivamente, una persona aymara que vive, ¿no es cierto?, en el altiplano, requiere, por ejemplo, un facilitador intercultural. No es lo mismo que una defensa que se otorga en Santiago, en una comuna urbana. Lo mismo con los migrantes. Efectivamente, la población migrante es muy relevante en la zona macronorte. Y por lo tanto, entonces lo que hemos intentado hacer es acercarnos de mejor manera, con cursos, con capacitaciones, con incorporación del derecho internacional de los derechos humanos vinculado con los migrantes, para poder brindarles y darles a todos ellos una mejor defensa. Hay particularidades de la situación de los migrantes que son muy complejas en materia penal. Por ejemplo, las mujeres privadas de libertad, que nosotros nos encontramos acá en la cárcel de Copiapó, hay migrantes, mujeres por ejemplo de Bolivia, de Perú, que se encuentran completamente desarraigadas. Ellas efectivamente no tienen redes sociales, entonces requieren un apoyo mucho más relevante, mucho más acucioso por parte de la Defensoría, pero en ámbitos muchas veces más sociales que penales, que evidentemente no se dejan de lado. Entonces lo que buscamos nosotros es precisamente dar ese servicio especializado, particularizado, de acuerdo al grupo que nosotros detectamos. Pero una cosa relevante también es importante decir, es que los migrantes son muy bajo índice de ingresos de nosotros como Defensoría Penal Pública, no bordean más allá del 2%. Entonces, de pronto existe ese mito o ese prejuicio de que los migrantes efectivamente cometen delitos en Chile, y eso es descartado completamente. Hay casos bullados, nadie lo puede desconocer, pero el grueso de la estadística muestra que son absolutamente y totalmente marginales dentro de nuestros ingresos anuales. Hablemos un poco sobre estas estadísticas que usted nos comentaba. Durante todo este tiempo que ha estado en marcha la reforma procesal penal y la Defensoría también Penal Pública acá en la región de Atacama, de todas estas líneas de trabajo que tienen ustedes como Defensoría Regional, ¿cuáles son las líneas de trabajo que han visto que tienen casos más preponderantes? Bueno, efectivamente la línea de defensa penal general, es decir, cualquier persona, hombre o mujer que requiera defensa penal por no contar con un abogado particular, efectivamente es la línea más relevante. Ahí nosotros atendemos más del 80% de la gente. Ahora, también tenemos una defensa penal especializada en materia de responsabilidad penal adolescente, producto, ¿no es cierto?, de la dictación de la ley 20.084. En este punto yo quiero ser súper claro, somos la institución más especializada del sistema de justicia penal en Chile, reconocido por UNICEF de manera internacional. Y ha habido siempre un interés por dar esta defensa adecuada a los adolescentes que se encuentran en un rango etario, en un momento de su vida que es de transición, de crecimiento psicológico, social. Y por lo tanto ahí tenemos también una importante gestión. Pero yo te diría que es una cuestión muy relevante a propósito que hoy día se está discutiendo el control preventivo de identidad justamente para adolescentes. Tenemos cada vez menores ingresos de adolescentes en el sistema de justicia penal. Eso puede verse porque efectivamente tenemos un descenso en la natalidad, y eso efectivamente tiene una repercusión obviamente en todas las cuestiones de índole estadística. Y por otro lado también porque el sistema de justicia penal ha detectado que hay un núcleo duro de adolescentes infractores que lamentablemente se van renovando en el sistema, que está perfectamente detectado, y el gran grueso de los adolescentes no vuelve a reincidir, la reincidencia es baja.
Desde el año 2008, 2012 fundamentalmente en adelante hemos tenido una baja sostenida de ingresos adolescentes, lo cual demuestra entonces que todas las estadísticas vinculadas a el rango que va entre los 14 y los 18 años de personas adolescentes infractores es menor. Y eso yo creo que es un punto que tiene que tenerse en consideración en el momento en que se quiere incorporar una herramienta, ¿no es cierto?, de control tan invasiva como es el control preventivo de identidad para adolescentes. Porque aquí tenemos la Convención de Derechos del Niño, por un lado, que efectivamente fue ratificada por Chile, que por eso nosotros tenemos este sistema de responsabilidad penal adolescente, que por lo tanto nosotros no podemos desoír ni ir en contra de ella. Tiene normas claras en la cual no podemos restar ni restringir más derechos de los que se ha hecho actualmente. Y por otro lado, porque quiero ser súper claro, el control de identidad es una herramienta ineficaz. O sea, el control preventivo que ya tiene 2 años, ¿no es cierto?, en nuestro país, que es para adultos y que incluso se controlan algunos adolescentes, tiene una eficacia en el proceso penal de 2%, muy mínima. Prácticamente del grupo general, uno ve en los diarios los días lunes, masiva, ¿no es cierto?, control de personas, no sé, 1000, 1200 a nivel nacional, grandes números, y eso se repercute o se ve reflejado en un 2%. En el control de identidad investigativo, que el otro que existe del artículo 85 del Código Procesal Penal, alcanza un 4%. Eso está estudiado, eso está documentado. Entonces la verdad que cuando tenemos una herramienta ineficaz de prevención, cuando tenemos, ¿no es cierto?, una restricción de derechos, hay que tener ojo, que esto no se condice con las cifras, no se condice con la realidad de Chile y tampoco con las estadísticas que yo te señalaba previamente, nosotros en cuanto a adolescentes. Por eso nos parece que, y lamentablemente, ayer tuvimos los resultados de la encuesta de victimización de Paz Ciudadana, que fue un golpe importante, ¿no es cierto?, al sistema de justicia penal, porque demuestra que la inseguridad sube, que la victimización alcanza niveles históricos. Por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, que los índices del archivo provisional del Ministerio Público han subido también por sobre el 50%. Entonces, ¿dónde está la eficacia de herramientas tan invasivas, tan intrusivas, tan restrictivas de los derechos fundamentales y sobre todo con niños, niñas y adolescentes? Exactamente, porque justamente el día de hoy se está viendo ese tema en la Cámara y ha sido un tema que ha abierto varios debates en el país, bien importante. Además de lo que se está viendo, también hay una moción. Usted sabe también que este proyecto también está siendo revisado por la bancada de la ADC. El día de hoy era dejar la edad en 16 años, sí, en promedio, para que se hicieran estos controles de identidad. Pero también habían otros artículos también en este proyecto de ley que era bastante intrusivos, como por ejemplo el control ocular a los vehículos, ¿cierto?, en los maleteros, sí, que también es un tema que es importante porque vulnera también una parte de nuestra privacidad, digamos. Claro, lo que pasa es que toda persona me podrá decir con justa razón, pero bueno, ¿y dónde están los derechos de las víctimas, etcétera? Como defensor regional y con toda la experiencia que tengo trabajando en la Defensoría y en el sistema de justicia penal, te lo digo con toda propiedad, yo creo que efectivamente hay que mejorar la investigación policial, hay que mejorar la inteligencia policial, tenemos que ser más asertivos, tener más soluciones en materia, ¿no es cierto?, del trabajo policial. El artículo 87 del Código Procesal Penal permite que las policías lleven a cabo una serie de actividades autónomas, lo que se llama, ¿no es cierto?, previo a la formalización, que le entreguen al fiscal los datos, los elementos, ¿no es cierto?, probatorios suficientes para poder llevar adelante no solo una formalización y una prisión preventiva de la cual se utiliza y abusa mucho en Chile, sino que además un proceso penal como corresponde que termine una condena. Si lo que a la gente le importa, lo que le interesa es que las personas que han cometido un delito no estén libres y que reciban una condena, efectivamente. No que sean formalizados, no que sean presentados en la prensa y que queden en prisión preventiva, porque la prisión preventiva es justamente una situación transitoria. Entonces yo diría que en materia de controles preventivos, como el control preventivo de identidad, como el control vehicular, son cuestiones que más bien a la gente le dan una sensación de seguridad, pero que es momentánea, que desaparece, porque tú ves justamente estas encuestas que hace Paz Ciudadana demuestran que la gente al cabo de un rato se da cuenta que esto no tiene una repercusión. O sea, que vayan controlando masivamente a la gente, un poco como esta pesca milagrosa, ¿no es cierto? Vamos viendo quién tiene algún tipo de antecedente o de orden de detención, y de 1000 encontramos 10, bueno, eso no tiene mucha ciencia. Yo creo que acá debe existir, y lo digo con toda propiedad, como parte del sistema de justicia penal. A nadie le gustaría que el sistema de justicia penal fracasara, porque ahí viene la justicia de propia mano, porque ahí viene el caos, porque de ahí viene la democracia quebrada. Lo hemos visto en otros países. Lo que nosotros queremos que funcione, pero para que aquello funcione, tenemos entonces que tomar en serio esto. Mira,
En materia preventiva, de control preventivo de identidad, la Corte Suprema se opone a la rebaja a los adolescentes. Se opone el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se opone toda la cátedra, toda la Universidad Diego Portales, los que más han estudiado este tema. Entonces, ¿por qué no se oye a los especialistas? Nos oponemos nosotros también como Defensoría Penal Pública. Y se sigue creyendo que solamente con estos elementos, digamos, parche, con estas legislaciones, siempre de manera reactiva, se puede lograr algo. Yo he estudiado el control de identidad detenidamente, hice mi memoria en mi máster de criminología en control de identidad, y es la herramienta, el instrumento más modificado del Código Procesal Penal. Cuando ya no pudieron modificarlo más, crearon el control preventivo. Y yo le pregunto a la población, ¿eso en qué ha beneficiado efectivamente a un mejoramiento de la persecución penal en el sistema y a un bajar los índices de temor en la ciudadanía? No lo ha hecho. Entonces yo creo que tenemos que repensar el sistema, pero de verdad. Cada 10 años se entregan ingentes recursos, muchos recursos a la policía y a carabineros. Dotación de carabineros, patrullas, ¿no es cierto?, mayor elementos y herramientas de control. Pero ¿dónde está la inteligencia? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, las fórmulas que tiene hoy día el Ministerio Público y las policías para poder desbaratar y atacar los grupos más, digamos, violentos que nosotros vemos en la televisión? Ahí parece que hay una duda razonable que no está resuelta. También para buscar los medios probatorios, ¿cierto?, los distintos casos. Lo hemos visto últimamente, por ejemplo, en el caso de la búsqueda de la joven Catalina Álvarez en la región de Atacama, donde efectivamente, si bien se ha contado con algunos recursos de inteligencia, como bien señala usted, ha hecho falta, por ejemplo, para poder realizar pruebas o distintos tipos de pericias a cosas que se han ido encontrando, las instalaciones o también los insumos para poder hacerlo, que igual es un tema que no deja de preocupar. A propósito de este mismo caso, defensor, ¿qué es lo que nos puede comentar con el temor que tiene la ciudadanía, que tiene que ver con esta, entre comillas, ilusión de la puerta giratoria? Por ejemplo, en este caso de Hugo Pastén, que ya había sido condenado en años anteriores por un delito bastante similar, por un caso bastante similar al de Catalina Álvarez, y que ahora sale a la calle, digamos, comete este hecho y otros casos más también que van aledaños a este, que se ha vuelto como un caso emblemático de nuestra región. Sí, yo entiendo efectivamente que es un caso complejo, es un caso emblemático como tú señalas, la prensa lo ha mantenido bastante, digamos, reportado, pero el punto fundamental acá es que efectivamente en el caso de esta persona, él estuvo condenado efectivamente por un delito grave, ¿no es cierto?, hace más de 10 años. Él fue condenado, cumplió su condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, pero luego optó a una libertad condicional. La libertad condicional es un derecho de toda persona condenada de optar a un cumplimiento en un medio libre. Y esto no tiene nada que ver el Ministerio Público, hay que ser claro en esto porque yo creo que es bueno para que la población entienda. En materia de libertad condicional no tiene nada que ver el Ministerio Público, no tiene nada que ver la Defensoría. Es una decisión soberana del sistema de condena penitenciario de libertad condicional, que pertenece fundamentalmente, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí lo que se optó por parte de esta persona fue a un beneficio, a un derecho, entendemos nosotros, penitenciario, y por eso obtiene su libertad. No es dable hablar de puerta giratoria, porque esta persona fue investigada en su momento, hubo un juicio oral público y contradictorio, hubo querellante y fue condenada. Y cumplió su condena y se entendió por parte de la Comisión de Libertad Condicional que era dable, ¿no es cierto?, y plausible otorgarle el beneficio de libertad condicional. Sale y eventualmente, porque no lo sabemos, podría haber cometido este delito. Entonces, uno empatizando con el dolor profundo de las víctimas, entendiendo el dolor y efectivamente la angustia que tienen sus padres y su familia. Claramente aquí pudo haberse cometido errores, pueden haberse enmendado, pero hay que tener claridad que aquí no podemos hablar nosotros de puerta giratoria. Esta persona no es que estuvo 2 días en la cárcel en prisión preventiva y salió y cometió un delito. No, es simplemente que esta persona en el uso de un beneficio de libertad condicional supuestamente habría cometido este otro delito y esa es la cuestión que hoy día se está investigando. Exactamente. Igual es súper importante dejarlo en claro porque en el fondo también existe un poco un ánimo de decepción, digamos, entre la ciudadanía por este tipo de casos que no ha sido el único también que ha sido bastante bullado. Recordemos también el caso del colectivero que falleció en Avenida Circunvalación, acá en Copiapó, donde también esta persona había sido, ¿cierto?, ya tomada por carabineros y pasada por un procedimiento
digamos, de formalización y donde se le había quitado la licencia en ese momento y ahí estaba manejando de todas maneras. Entonces la gente igual queda como que con esta sensación y de ahí viene lo mismo de la sensación de inseguridad de lo que usted hablaba hace un momento atrás. En esta última encuesta también que usted señalaba, defensor, que tiene que ver con la inseguridad, también nosotros acá en Atacama tenemos algunos focos, ¿cierto?, tomados donde hay mayor sensación de inseguridad, sobre todo que se aplican en encuestas y ahora con el STOP también se han ido identificando de Carabineros varios puntos que han sido bastante complejos. En este sentido, ¿usted cree que está funcionando las herramientas que estamos poniendo a disposición del público, digamos, para poder tener, digamos, una mejor sensación de seguridad, una mayor sensación? Mira, Daniela, yo creo que es súper relevante que la gente entienda y comprenda. Yo creo que a 18 años de la reforma procesal penal todavía hay nudos críticos de incomprensión por parte de la población. De pronto se confunden las labores de la fiscalía con las del juez, con las de la corte, con las de los defensores, etc. Aquí hay que ser súper claro. En lo que es el sistema de justicia penal, es decir, de cuando una persona es formalizada o requerida por la justicia, ¿no es cierto?, e ingresa al sistema de justicia penal, Chile es el país de Latinoamérica que tiene el mayor número de personas privadas de libertad. O sea, nuestras cárceles están completamente llenas. La cárcel de Copiapó es de las cárceles más hacinadas de Chile. Y con eso estamos hablando casi del mundo, ¿no es cierto? Tenemos 3 veces más presos que el mundo civilizado. Y la verdad las cosas es que tú vas a la cárcel de Copiapó, que es una cárcel que no cumple ningún estándar, ¿no es cierto?, mínimo internacional de habitabilidad y, digamos, de gestión de personas para que logren la reinserción, porque si las personas son privadas de libertad, no es para sacarlas de circulación, es también para que vuelvan reinsertadas, y esa cuestión no se está cumpliendo por, efectivamente, las condiciones de la cárcel. Entonces, cuando tenemos un sistema de justicia penal que tiene los más altos índices de encarcelamiento, cuando se abusa y se usa extraordinariamente la prisión preventiva con un crecimiento exponencial en estos últimos años, donde prácticamente un 40% de la población ha habido un aumento, ¿no es cierto?, en el uso de esta medida cautelar. El sistema de justicia penal nuestro es sumamente duro. ¿Dónde está el problema? Es previo. El problema está efectivamente en que tenemos más de un 50, un 55% de archivo provisional. ¿Qué significa el archivo provisional? Es que la Fiscalía recibe los datos y efectivamente no encuentra ningún elemento que pueda llevarla a un caso penal y por lo tanto lo desecha. Es decir, entre comillas lo sobresee, lo que ocurría en el antiguo sistema. Yo creo que aquí lo que pasa es que efectivamente los recursos se han equivocado en dirección. Yo creo que acá debe, insisto, haber mayor inteligencia policial, debe haber mayor relación y vínculo entre la policía y los fiscales. Los fiscales tienen que recibir causas que puedan después llevar a juicio y condenar. Es decir, hoy día no basta con que la policía detenga a alguien y se lo entregue al fiscal. Tiene que tener suficientes herramientas para que el fiscal pueda seguir adelante. ¿Qué hace un fiscal con las famosas causas sin imputado conocido? Que me imagino que lo has escuchado en las cuentas públicas de la Fiscalía, etcétera, en las estadísticas de ello. Causas sin imputado conocido. Eso implica que todos los estudios criminológicos dicen que luego de un tiempo, horas, en que el imputado no es sabido, es muy difícil que después se reconozca y, en definitiva, sea, ¿no es cierto?, traído al proceso penal. Entonces, la laguna de crítica, de impunidad, de temor y que alimenta estos sentimientos tan humanos de miedo que existe en la población y de victimización, están en esta fase, en la fase policial, en la fase de investigación preliminar del Ministerio Público. Tenemos altas tasas de condena en Atacama, ojo. Nosotros, si bien el año pasado tuvimos un 18% de absoluciones, existen tasas más altas, por ejemplo, en la región metropolitana. Este año vamos como en el 14%. Entonces estamos hablando que más de un 80% de las personas que son sometidas a proceso penal son condenadas. El sistema no está fallando, tenemos jueces duros en la región. Eso mismo nos lo dicen nuestros mismos presos. Si lo que está fallando es efectivamente la sensación que tiene la persona, que a todos nos ha pasado, que de repente sufrimos un robo, que sufrimos, ¿no es cierto?, un hurto en nuestro vehículo, etcétera, y que no tenemos ninguna respuesta del sistema. El sistema no está, por supuesto, diseñado para tener respuesta para todo, pero debemos mejorar efectivamente la gestión en ese punto. En ese sentido, tomando esto último que usted señala, ¿cuáles serían los desafíos? Ya estamos a 2 años de cumplir los 20 años desde que se inició, digamos, la reforma procesal penal. ¿Qué es lo que se vendría como en materia de esta defensoría y de esta nueva reforma también para los próximos años? Fíjate que nosotros hemos atendido casi a 200.000 personas durante estos 18 años.
la población de Atacama es 250.000 personas. Ya, yo sé que no es comparable, pero para que tú tengas un elemento más o menos de comparación o de estimación en relación a la increíble cantidad de personas que han pasado por el sistema penal. Eso implica efectivamente todo un daño para, ¿no es cierto?, la reputación, para el trabajo. Hay estudios importantes que todas las medidas cautelares, sobre todo la prisión preventiva, afectan enormemente a la población que la sufre. Yo te diría, desafíos del sistema de justicia penal, para ir inmediatamente a la Defensoría. Preocupémonos de la prevención, preocupémonos de la deserción escolar, preocupémonos de nuestros jóvenes, preocupémonos de la salud mental, preocupémonos de organizar a la sociedad, preocupémonos, ¿no es cierto?, de los barrios, preocupémonos de la policía más local. Esta policía nacional efectivamente no da resultados, está estudiado a nivel internacional y también en Chile. Tenemos que focalizarnos en las necesidades de cada comunidad, de cada territorio, y por lo tanto no es lo mismo el delito en Diego Almagro que el delito en Las Condes. Tenemos que tener claridad respecto a aquello. Preocupémonos, como digo yo, de qué está pasando con los hijos de personas privadas de libertad. El 40% de esos niños va a delinquir, está estudiado. ¿Quién está haciéndose cargo de aquello? ¿Quién está haciéndose cargo de la reinserción de las personas en las cárceles? ¿Qué estamos haciendo por las cárceles de Copiapó? Todavía estamos esperando una cárcel, ¿no es cierto?, moderna en la ciudad, en la región de Copiapó, porque ni siquiera en Vallenar y Chañaral existe. Entonces, el día que nos preocupemos de verdad de la justicia penal y nos preocupemos de verdad de la seguridad, este país va a cambiar, porque el ejemplo de otros países da cuenta de que se puede mejorar este sistema. Ahora, hoy día yo te digo, como Defensoría Penal Pública, nosotros estamos abocados a efectivamente poder darle una respuesta a todas las personas. Yo entiendo que de pronto la gente no entiende, y lo veo en la televisión y me da mucha pena y mucha rabia también, porque yo encuentro que después de 18 años la gente todavía no logra comprender que el imputado tenga defensor y que la víctima no tenga. Bueno, se puede avanzar mucho en materia de protección a la víctima. Pues bien, y bienvenido sea, que algún día se haga. Pero en materia de imputado, efectivamente cualquier persona puede cometer un delito. La gente quizás no sabe, pero una persona puede manejar con una licencia de conducir que no corresponde y es delito. Hoy día el catálogo de delitos se ha ampliado enormemente. La ley Emilia amplió enormemente las penas en materia, ¿no es cierto?, de manejo en estado de ebriedad y otras cosas. En materia de lesiones también, o sea, efectivamente cualquier persona puede verse involucrada en un juicio penal. Y la verdad, las cosas que también está estudiado, que lo más complejo es cuando esa persona está sometida al proceso más allá de los resultados que tenga. Le golpea enormemente en su familia, en su trabajo, en la persona, cómo se ve en la comunidad. Nosotros estamos hoy día esforzándonos cada vez más por dar mejor defensa a todas las personas. Con las particularidades, como yo te señalaba previamente, de cada grupo, ¿no es cierto?, social, migrantes, pueblo originario, etc. Nuestra idea efectivamente es ampliar la mirada para que todos tengan cabida en el acceso a la justicia, que nadie diga yo no tuve, digamos, posibilidad de defensa. Al menos nosotros estamos absolutamente comprometidos con aquello. Nosotros brindamos defensa a más del 95% de la población de Atacama que es imputada. Entonces, con propiedad te podemos decir que claramente nos esforzamos. Errores van a haber. Y lamentablemente los errores más grandes nosotros los tenemos en nuestra página www.inocentes.cl. Gente inocente que ha sido condenada, gente inocente que ha sido privada de libertad, que ha salido incluso en los medios, en Informe Especial, en TVN, en distintos medios, ¿no es cierto?, incluso los medios regionales. Estamos esforzándonos cada día porque eso no exista. Son errores del sistema muy graves, porque esas personas después no tienen resarcimiento, no tienen una indemnización por el error que se ha cometido por parte del sistema penal. Estamos todos los días procurando que defensoras y defensores se esfuercen, estudien más, se capaciten más, de tener gente dispuesta a entregarlo todo por el sistema de defensa penal pública, que es uno de los mejores de Latinoamérica, reconocidos por todos. Y déjame contarte así, un orgullo. Nosotros este año, como Defensoría Regional de Atacama, recibimos un premio. Estamos dentro de las 3 mejores defensorías de Chile, de las 17 defensorías regionales que existen. Y como yo te señalaba previamente, además hubo un premio anual de excelencia institucional para la defensoría, donde postulan numerosos servicios públicos, y la defensoría lo ganó. Entonces, yo te diría que con orgullo estamos muy contentos de lo que hemos hecho nosotros como defensoría. Pero a mí no me gusta lo que está pasando con el sistema de justicia penal. De verdad lo siento, lo digo. A nadie le conviene en este país que tengamos una justicia barbárica.
y lo que tenemos que hacer es cuidar esto, que efectivamente exista una modificación al Código Penal de 1874, tú podrás comprender que está un poquito desfasado, que existan los ajustes que hay que hacer, no más pena, no más restricción de libertades porque eso no funciona, más inteligencia, más ciencia, más lógica, escuchar más a los expertos y modificar lo que hay que modificar, porque yo creo que el sistema es mucho mejor que el sistema inquisitivo, secreto, anacrónico que había antes del año 2000. Exactamente. Estamos conversando con Raúl Palma, es nuestro defensor de la Defensoría Penal Pública en la región de Atacama. Raúl, te damos las gracias por haber estado compartiendo con nosotros durante esta jornada. En verdad ha sido una conversación súper interesante y hemos abarcado varios temas, no solamente de la Defensoría, sino también del contexto que estamos viviendo a nivel nacional, justamente en esta votación de la Cámara también, con este proyecto para bajar, ¿cierto?, la edad del control de identidad. Te damos las gracias por haber estado compartiendo con nosotros y nosotros a esta hora de la mañana ya vamos a hacer una pausa cortita, pero ya volveremos con más en esta edición AM de Atacama Noticias.